El sol caía sin piedad sobre las tierras secas en las afueras de Zacatecas cuando Julián tomó la decisión que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. El polvo se levantaba con cada paso de la yegua flaca que tenía frente a él, un animal tan delgado que parecía sostenerse solo por terquedad. Sus costillas se marcaban como surcos en la tierra, y su cuello largo y vencido daba la impresión de haber perdido la batalla contra el tiempo. Los hombres que observaban desde la cerca no pudieron contener las risas. «Eso no es pago, Julián», dijo uno. «Eso es un problema. Te vieron la cara», agregó otro. «Puro hueso. Ni para cría sirve». Julián no respondió. Se limitó a apretar la mandíbula mientras observaba a la yegua. Estaba endeudado, acorralado por cuentas atrasadas, con el rancho a punto de perderse. Aceptar ese animal como pago era, en apariencia, la peor decisión posible, pero algo en los ojos de la yegua lo detuvo. No eran ojos apagados ni resignados. Había en ellos una chispa silenciosa, una presencia que no encajaba con su estado físico. Durante unos segundos, el viento cruzó el llano, moviendo los pastizales secos y levantando el olor a tierra caliente. Julián recordó lo que era estar al borde, cuando nadie apostaba nada por uno, y sin decir una palabra más, tomó la cuerda. «Vámonos», murmuró. Nadie entendió por qué lo hizo. Ni siquiera él lo tenía claro en ese momento. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora al canal para no perderte lo que viene. Y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo hace que estas historias sigan cruzando fronteras. Julián llevó a la yegua hasta el corral más alejado del rancho. No era el mejor, pero al menos estaba a salvo del sol directo. Le dio agua limpia, un poco de alfalfa, y pasó largos minutos observándola comer con dificultad. Cada movimiento era lento, medido, pero había una extraña armonía en su forma de inclinar el cuello, como si su cuerpo recordara algo que el hambre había intentado borrar. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el canto lejano de los grillos envolvía el rancho, Julián apenas pudo dormir. Las cuentas, las deudas, las risas de los vecinos y la imagen de la yegua se mezclaban en su mente. Sabía que no podía venderla así. Nadie la querría, pero tampoco podía dejarla morir. Los días siguientes fueron una rutina dura. Madrugaba para atenderla antes de ir al resto del trabajo del rancho. Limpió sus heridas, ajustó su alimentación con cuidado y poco a poco comenzó a notar cambios. No eran milagrosos, pero eran reales. La yegua empezó a levantar más la cabeza. Sus pasos, aunque todavía débiles, tenían una elegancia que no pasaba desapercibida. Un mediodía, mientras Julián reparaba una cerca, pasó don Mateo, un viejo criador que había visto más caballos de los que podía contar. «Esa yegua camina raro», dijo, frunciendo el ceño. «No como animal común». Julián se encogió de hombros. «Flaca y todo, ¿no?» Don Mateo no sonrió. «Los buenos no siempre se notan cuando están quebrados». Esa frase se le quedó grabada. Intrigado, Julián decidió llamar a un veterinario de confianza, el doctor Herrera, un hombre serio que no solía perder el tiempo con suposiciones. Cuando llegó al rancho y vio a la yegua, pidió que la hicieran caminar en línea recta. Observó sus aplomos, la forma en que apoyaba los cascos, el ritmo contenido pero preciso. «¿De dónde salió?», preguntó. «Pago atrasado», respondió Julián. Nada más. El veterinario no dijo nada de inmediato. Se agachó, revisó marcas casi invisibles en la piel, señales que alguien sin experiencia pasaría por alto. «No prometo nada», dijo al final, «pero hay algo aquí que no cuadra. Podríamos hacer una prueba genética». Solo para descartar. Julián dudó. La prueba costaba dinero, y el dinero no sobraba, pero algo dentro de él le dijo que no ignorara esa corazonada. Aceptó. La semana que siguió fue una de las más largas de su vida. Mientras esperaba los resultados, notó algo inquietante. Un par de camionetas desconocidas pasaron lentamente por el camino de terracería. No se detuvieron, pero tampoco parecían perdidas. Solo observaban. Una tarde, uno de los vecinos volvió a burlarse.
Cuando te quedes sin rancho, acuérdate de esa yegua, dijo riendo. Julián no respondió, solo apretó los puños. El día que el doctor Herrera regresó, el cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera por romperse. El veterinario bajó de su camioneta con un sobre en la mano. No sonreía. Julián, dijo, estás solo. Ese fue el momento en que todo cambió, porque la yegua flaca, la que nadie quiso, no solo valía más de lo que cualquiera imaginaba. Alguien había hecho un gran esfuerzo por desaparecer su verdadero origen, y eso era apenas el comienzo. El doctor Herrera cerró la puerta del corral con cuidado, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. El viento levantaba remolinos de polvo alrededor de ellos, y el cielo gris anunciaba una tormenta que no terminaba de llegar. Antes de que te diga lo que muestran los resultados, comenzó. Necesito que entiendas algo, Julián. Esto no es común, y tampoco es sencillo. Julián sintió un nudo en el estómago. Apoyó una mano en la cerca de madera, áspera por los años, y asintió en silencio. La yegua no es mestiza, continuó el veterinario. No viene de cruces improvisados ni de líneas baratas. Su ADN confirma que pertenece a una línea registrada, protegida y extremadamente valiosa. Julián parpadeó, sin comprender del todo. ¿Valiosa cuánto?, preguntó con cautela. El doctor respiró hondo. Estamos hablando de descendencia directa de yeguas campeonas, animales que han sido valuados en más de 100,000 pesos, a veces más, dependiendo del estado y del linaje completo. El silencio se volvió pesado. Julián miró a la yegua, que permanecía tranquila, moviendo apenas la cola ajena a la conversación que podía cambiar su destino. Eso no tiene sentido, murmuró. Nadie paga una deuda con algo así, y menos en este estado. Exacto, respondió Herrera. Alguien intentó borrar su rastro. El bajo peso, la falta de cuidados, incluso la ausencia de marcas visibles, todo apunta a que fue escondida a propósito. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, las camionetas que habían pasado lentamente por el camino cobraron otro significado. Esa noche, el rancho se sintió distinto. Cada sonido parecía amplificado. El crujir de la madera, el relincho lejano de otros caballos, el silbido del viento colándose por las rendijas. Julián revisó 2 veces los candados y dejó una lámpara encendida cerca del corral de la yegua. No durmió bien. Al amanecer, encontró huellas nuevas cerca del cerco exterior. No eran profundas, pero alguien había caminado por ahí. Tal vez un curioso, se dijo a sí mismo. Tal vez, solo coincidencia. Aún así, el presentimiento no lo abandonó. Conforme pasaban los días, la yegua comenzó a recuperarse, no de manera espectacular, pero constante. Su pelaje, antes opaco, empezó a mostrar brillo. Las costillas seguían marcadas, pero ya no sobresalían tanto. Julián la sacaba a caminar temprano, cuando el sol aún no castigaba la tierra, y notaba cómo su andar se volvía más firme, más seguro. Había momentos en los que parecía olvidar su debilidad. En un par de ocasiones, dio pequeños trotes elegantes, tan breves que Julián dudó si los había imaginado. Pero no. Había algo ahí, algo entrenado, algo que no se improvisa. Don Mateo volvió a pasar una tarde y se quedó observando en silencio. Esa yegua sabe moverse, dijo finalmente. No lo aprende en un corral cualquiera. Julián no respondió. Ya no quería compartir demasiado. El problema llegó 3 días después. Un hombre desconocido se presentó en el rancho cerca del mediodía. Vestía camisa limpia, botas caras, y llevaba una camioneta demasiado nueva para esos caminos. Sonreía, pero sus ojos no. Busco a Julián, dijo. Me dijeron que vive aquí. Soy yo, respondió Julián, manteniéndose firme. El hombre miró alrededor, como evaluando el lugar. Escuché que recibió una yegua hace poco. Flaca, blanca con manchas oscuras. Julián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Aquí hay muchos animales, dijo con calma. ¿Quién pregunta? El hombre sonrió más. Digamos que alguien quiere corregir un error. Puedo pagarle para que nos devuelva ese animal. Así se ahorra problemas. No está en venta, respondió Julián sin alzar la voz. La sonrisa desapareció por un segundo. Piénselo bien,
dijo el desconocido. Hay cosas que traen consecuencias. La camioneta se fue levantando polvo, dejando un silencio espeso detrás. Julián entendió entonces que la yegua no solo valía dinero, valía peligro. Esa misma tarde habló con el doctor Herrera por teléfono. No la venda, le dijo el veterinario. Y no la mueva sin avisar. Si esa gente aparece, no están jugando limpio. Julián pensó en denunciar, pero ¿denunciar qué? No tenía pruebas, solo sospechas. Y en el campo, las cosas rara vez se resuelven con papeles. Decidió reforzar el corral, mover la yegua a un área menos visible y pedir ayuda a un primo que vivía cerca. No le contó todo, solo lo suficiente para no estar solo. Mientras tanto, la yegua parecía sentir el cambio. Estaba más alerta, levantaba las orejas ante cualquier ruido, pero no mostraba miedo. Era como si hubiera pasado por situaciones peores. Una noche, la tormenta finalmente cayó sobre Zacatecas. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y los relámpagos iluminaban el llano por segundos. Julián salió con un impermeable para revisar que todo estuviera en orden. Cuando llegó al corral, la yegua lo miró fijamente. En ese instante, Julián comprendió algo con absoluta claridad. No la había aceptado como pago por necesidad. La había aceptado porque de alguna forma, ambos estaban huyendo de lo mismo. Y ahora, sus destinos ya estaban unidos. Lo que aún no sabía era hasta dónde llegaría la gente que quería recuperarla. La mañana siguiente amaneció con el aire limpio, como si la tormenta hubiera lavado algo más que la tierra. Julián salió temprano al corral. La yegua estaba de pie, tranquila, con el cuello erguido y la mirada atenta. Por primera vez desde que llegó al rancho, no parecía frágil, parecía contenida, como un resorte que empieza a tensarse. Julián se dio cuenta de que ya no pensaba en ella como la flaca. Ahora la veía como lo que realmente era, un animal que había sido reducido a propósito. Mientras le cambiaba el agua, escuchó un motor a lo lejos. Se quedó inmóvil. El sonido no se acercó. Siguió de largo. Aún así, la sensación de vigilancia no desapareció. Ese día decidió llevarla a un potrero más amplio, pero oculto entre mezquites. No quería exhibirla. Caminó con ella con la cuerda floja, sin forzarla. La yegua obedecía con facilidad, demasiado fácil para un animal supuestamente sin entrenamiento. Respondía a presiones mínimas, giraba con precisión. Se detenía apenas, Julián tensaba la mano. Eso confirmó lo que ya temía. Alguien había invertido tiempo y dinero en ella. Al mediodía, el primo de Julián, Ernesto, llegó al rancho. Era un hombre reservado, acostumbrado a no hacer preguntas innecesarias. Julián le explicó la situación sin mencionar nombres ni cifras exactas. Solo dijo la verdad esencial. Esa yegua no es común, concluyó, y hay gente buscándola. Ernesto observó al animal unos segundos. Entonces hay que cuidarla, dijo, como si fuera tuya desde siempre. Durante los días siguientes, Julián redujo sus salidas al pueblo. Compraba lo necesario y regresaba rápido. La yegua mejoraba visiblemente, comía mejor, caminaba con más fuerza y empezaba a mostrar musculatura donde antes solo había hueso. Una tarde, Julián decidió probar algo. La soltó en el potrero cerrado y dio un par de chasquidos suaves con la lengua. La yegua avanzó al trote. No desordenado, no torpe. Era limpio, balanceado, casi elegante. Cuando giró, lo hizo con una coordinación que solo se ve en animales bien trabajados. Julián sintió un nudo en la garganta. «¿Quién te hizo esto?», murmuró. Esa misma noche, alguien volvió a rondar el rancho. Ernesto los vio desde lejos, sombras moviéndose cerca del camino. No se acercaron demasiado, pero el mensaje era claro. Sabían que la yegua seguía ahí. Julián entendió que esconderla no sería suficiente por mucho tiempo. Decidió ir al pueblo al día siguiente y hablar con alguien de confianza. Encontró a don Rogelio, un viejo conocido que había trabajado años atrás registrando ganado y caballos de alto valor. «Necesito saber si alguien está buscando una yegua», le dijo Julián, pero sin levantar polvo. Don Rogelio lo miró con seriedad. «Cuando alguien esconde un animal así», respondió, «es porque hubo algo sucio.
robo, fraude, herencias mal hechas o apuestas grandes. ¿Y si el animal aparece?, preguntó Julián. El que lo perdió no lo va a soltar fácil. Esa noche, Julián tomó una decisión. No vendería la yegua. Tampoco la devolvería sin respuestas. Haría lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a gente más poderosa que él. Si eres una persona a la que le gustan las historias, y además tienes buen corazón, ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores en el canal. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Y ahora, seguimos. Al regresar al rancho, encontró a la yegua inquieta. Caminaba en círculos, resoplando. Algo había cambiado. Julián revisó los alrededores y notó una marca nueva en el cerco, como si alguien hubiera intentado forzarlo. Esa fue la gota final. Con ayuda de Ernesto, movieron a la yegua durante la madrugada a un terreno más lejano, propiedad de un amigo que debía favores antiguos. El trayecto fue lento, silencioso, bajo un cielo sin luna. Cada ruido parecía una amenaza. La yegua avanzaba sin resistencia, como si entendiera que debía mantenerse alerta. En un momento, un ruido fuerte los detuvo. Julián apretó la cuerda. La yegua se quedó inmóvil, firme, sin entrar en pánico. «Es increíble», susurró Ernesto. «No cualquiera reacciona así». Cuando llegaron al nuevo potrero, Julián se permitió respirar, pero la calma duró poco. 2 días después, recibió una llamada de un número desconocido. «Sabemos que la moviste», dijo una voz seca. «No hagas esto más difícil». Julián colgó sin responder. Esa misma tarde, el doctor Herrera volvió al rancho. «Hay algo más que debes saber», dijo. «Revisé registros antiguos. Esa línea genética pertenece a un criadero que desapareció hace años, después de un escándalo grande». «¿Qué tipo de escándalo?», preguntó Julián. «Dinero, apuestas, animales desaparecidos y gente que nunca fue castigada». Julián miró hacia el horizonte, donde el sol caía lento. Entendió que ya no era solo una cuestión de dinero ni de justicia, era una prueba de carácter. La yegua, rechazada y ocultada, se había convertido en un espejo de su propia vida, y aunque no lo sabía aún, el enfrentamiento que se acercaba iba a poner a prueba todo lo que Julián creía sobre el valor, la lealtad y el precio de hacer lo correcto. El peligro ya no estaba rondando, ahora estaba llamando directamente a su puerta. El amanecer llegó sin promesas de calma. Julián despertó antes de que el sol asomara, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. El silencio no era normal, ni un ave, ni el sonido lejano de algún motor. Solo el viento rozando la tierra húmeda. Se levantó despacio y salió. Desde la loma pudo ver el potrero donde habían dejado a la yegua. Estaba ahí, de pie, inmóvil, mirando hacia el camino. No pastaba. Observaba. Eso le heló la sangre. Bajó con cuidado. Cada paso levantaba recuerdos de la llamada, de la voz firme que no había pedido nada, solo advertido. Julián entendió que ya no estaba lidiando con rumores ni con curiosos. Era gente organizada, gente acostumbrada a recuperar lo que consideraba suyo. Ernesto llegó poco después, con el rostro serio. «Anoche pasaron 2 camionetas», dijo. «No se detuvieron, pero dieron vuelta más adelante». Julián respiró hondo. «Nos están midiendo». Decidieron no mover a la yegua ese día. Cualquier cambio podría delatarlos más. En lugar de eso, reforzaron cercas, revisaron accesos y hablaron con el dueño del terreno. Nadie más debía saber lo que había ahí. Mientras trabajaban, Julián notó algo que le había pasado desapercibido. Una cicatriz vieja en la parte interna del muslo de la yegua. No era reciente, era limpia, bien cerrada. Una marca de intervención profesional. «La operaron», dijo el doctor Herrera cuando se la mostró más tarde. «No en cualquier lugar». «¿Para qué?», preguntó Julián. «Para ocultar señales, marcas, tatuajes, registros visibles. Alguien se tomó muchas molestias». Eso confirmó lo que ya sospechaban. La yegua había sido borrada del mapa. Esa noche, Julián casi no habló. Se sentó en el porche con una taza de café frío, mirando la oscuridad. Pensó en lo fácil que habría sido aceptar el dinero del desconocido, salir del problema, volver a la rutina. Pero cada vez que consideraba esa opción,
Algo dentro de él se resistía. No era terquedad, era dignidad. 2 días después, el conflicto dio un paso más. Un hombre del pueblo llegó al rancho con noticias. No pidió pasar, habló desde la cerca. «Anda diciendo gente que tú tienes un animal robado», dijo, «que no quieres devolverlo». Julián sintió un golpe seco en el pecho. «¿Quién dice eso?». No dijeron nombres, pero ya sabes cómo corre la voz. Esa era la jugada. Ensuciar su nombre, aislarlo. Esa tarde Julián decidió enfrentar la situación de otra forma. Fue al registro ganadero regional con el expediente genético en mano. No acusó a nadie. Solo dejó constancia. Legal, discreta, firme. El funcionario levantó las cejas al ver los datos. «Este tipo de línea no aparece todos los días», dijo. Hizo bien en venir. Julián salió con un documento simple pero poderoso. Constancia de resguardo temporal por investigación. No era blindaje total, pero era un paso. Al volver al rancho, encontró algo que no esperaba. La yegua estaba echada, tranquila, como si nada pasara. Cuando Julián se acercó, ella levantó la cabeza y relinchó suave. No había miedo en su mirada, había confianza. Eso le dio fuerzas. Los días siguientes fueron tensos, pero sin incidentes directos. Las camionetas dejaron de aparecer. Las llamadas cesaron. Por momentos, Julián pensó que tal vez habían desistido. Se equivocaba. Una madrugada, Ernesto llegó corriendo. «Hay luces en el camino viejo», dijo. Se detuvieron. Julián tomó la linterna y avanzó con cautela. Desde lejos vio siluetas. 3 hombres. No intentaban entrar. Solo estaban ahí, observando. Un mensaje claro. A la mañana siguiente, encontró una nota clavada en un poste cercano al potrero. Sin amenazas explícitas. Sin firmas. «Devuélvela. Última oportunidad». Julián la rompió sin leerla 2 veces. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Ernesto. «Nunca la hubo», respondió Julián. Decidió entonces hacer lo que había evitado. Contactar a un abogado en la capital. No uno cualquiera. Alguien que conociera casos de fraude ganadero y disputas por linajes. La respuesta fue directa. «Si esa yegua es lo que dices», le dijeron, «hay intereses grandes detrás, pero también protección legal. Si juegas bien tus cartas, no pueden tocarte». Julián entendió que el camino sería largo. Mientras tanto, la yegua seguía recuperándose. Cada día más fuerte, más segura, más presente. Era imposible no notar la transformación. Ya no era el animal desnutrido que había llegado semanas atrás. Era una yegua con porte, con presencia, con historia. Una tarde, mientras la observaba trotar bajo el sol, Julián comprendió algo fundamental. Ella no solo representaba una oportunidad económica o un problema legal. Representaba una verdad que alguien había intentado ocultar. Y él, sin buscarlo, se había convertido en el guardián de esa verdad. Esa noche recibió un último mensaje. «No sabes con quién te metes». Julián apagó el teléfono y miró el cielo. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero ya sé quién soy». El conflicto ya no giraba alrededor de la yegua, giraba alrededor de una decisión tomada desde el primer día. No darle la espalda a lo correcto, aunque el precio fuera alto, y lo que estaba por venir, iba a exigirle más de lo que imaginaba. El conflicto dejó de ser silencioso a partir de esa semana. Ya no eran solo miradas lejanas ni mensajes ambiguos. Ahora había presión real, directa, que se filtraba en cada rincón de la vida de Julián. El primer golpe fue económico. Un proveedor habitual le negó crédito sin explicación clara. Luego otro. Cuando Julián preguntó, solo recibió evasivas. «Órdenes de arriba», le dijeron. En el pueblo, el rumor del animal robado empezaba a tomar forma, aunque nadie lo acusaba de frente. Era suficiente para cerrarle puertas. Ernesto fue claro. «Quieren cansarte», dijo, «que sueltes la yegua por desgaste». Julián asintió. Lo sabía, y aún así, cada obstáculo lo obligaba a preguntarse cuánto más podría resistir. Una tarde, el abogado de la capital llegó al rancho. Era un hombre joven, sobrio, que observó todo con atención, sin emitir juicios apresurados. Revisó documentos, fotografías,
registros genéticos. Caminó alrededor del potrero donde estaba la yegua, tomando notas mentales. No hay duda, dijo finalmente. Este animal fue ocultado deliberadamente, y no por alguien pequeño. ¿Entonces qué hago?, preguntó Julián. Resistir, respondió, y prepararte. Le explicó que el siguiente paso sería solicitar protección formal y abrir un expediente completo. Eso implicaba visibilidad. Ya no podrían moverse en las sombras. Cuando saques esto a la luz, advirtió, van a reaccionar. Esa noche, Julián no pudo dormir. Pensó en el rancho, en la tierra que había heredado de su padre, en cada sacrificio hecho para mantenerse a flote. Pensó también en la yegua, en cómo había llegado sin fuerzas, casi invisible, y en cómo ahora parecía cargar una historia demasiado grande. Al amanecer, decidió entrenarla un poco más, no con la idea de exhibirla, sino para entenderla. Caminó con ella sin cuerda en el potrero cerrado. Ella lo seguía, se detenía cuando él se detenía, avanzaba cuando él lo hacía. No era obediencia ciega, era conexión. En un momento Julián dio un silbido corto. La yegua levantó la cabeza, dio un giro limpio y trotó con una cadencia perfecta. No había duda. Aquello no era instinto, era formación. Te entrenaron para brillar, susurró Julián, y te apagaron a propósito. Ese mismo día, alguien volvió a presentarse en el rancho. No era el hombre elegante de antes. Este era distinto, más tosco, menos cuidadoso. Traigo un mensaje, dijo desde la camioneta, sin bajar del todo. Esto se va a poner feo si sigues jugando al héroe. Julián no se acercó. No estoy jugando, respondió. Estoy haciendo lo correcto. El hombre escupió al suelo. Eso no paga funerales. La amenaza quedó flotando en el aire. Ernesto apretó los puños, pero Julián levantó la mano. No valía la pena responder. No así. Esa noche, el rancho no quedó solo. Un par de vecinos, viejos amigos de la familia, se quedaron a dormir ahí. No preguntaron demasiado. Entendían. En el campo, cuando alguien está bajo presión, la presencia vale más que las palabras. Pasaron 2 días sin incidentes. Luego el golpe más bajo. Julián encontró una de sus cercas cortada. No era para entrar, era para enviar un mensaje. La yegua no había sido tocada, pero el aviso era claro. Podían hacerlo cuando quisieran. El abogado insistió en acelerar el proceso. Ya cruzaron una línea, dijo por teléfono. Esto nos favorece, aunque no lo parezca. Presentaron la denuncia formal. Todo quedó registrado. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un nombre empezó a circular. Un antiguo criador, poderoso, conocido por mover apuestas grandes en competencias y subastas. Un hombre que había desaparecido del ojo público años atrás, tras un escándalo mal cerrado. Alguien con recursos, contactos y cosas que perder. La yegua era su conexión pendiente. Julián entendió entonces la magnitud real del problema. No era solo recuperar un animal, era borrar una prueba viviente. Mientras tanto, la yegua seguía mejorando. Su musculatura ya era evidente. Su mirada, firme. Caminaba con una seguridad que imponía respeto. Julián empezó a pensar que, tarde o temprano, alguien más la vería así, y cuando eso ocurriera, ya no podrían llamarla la flaca. Una tarde, don Mateo regresó. Ya supe, dijo sin rodeos, y quiero que sepas algo. ¿Qué cosa? En mis años he visto hombres doblarse por menos. Tú no lo hiciste, eso cuenta. Julián agradeció en silencio. Esa noche, recibió una llamada diferente. Podemos arreglar esto, dijo una voz más calmada. Mucho dinero. Sin más problemas. Julián cerró los ojos. No, respondió. Ya no. Colgó. Al hacerlo, sintió miedo. Real. Crudo. Pero también sintió algo más fuerte. Alivio. Había cruzado su propio punto de no retorno. Sabía que lo que venía no sería fácil, que habría más presión, más amenazas, más intentos de quebrarlo, pero también sabía que ya no estaba solo, ni confundido. La yegua, símbolo de todo lo que quisieron esconder, estaba más viva que nunca. Y Julián, el ranchero que aceptó un pago que nadie quiso, estaba a punto de enfrentar la parte más dura de su historia.
Porque cuando alguien decide no vender su dignidad, el costo sube, pero también el valor de lo que defiende. La presión empezó a sentirse también dentro de Julián. No era solo el miedo a una represalia directa, sino el cansancio de vivir en alerta constante. Dormía poco, comía menos, y cada ruido nocturno lo hacía incorporarse de golpe. Aún así, no retrocedía. El abogado llamó una mañana con una noticia importante. El expediente avanzó, dijo. Ya no es solo un asunto administrativo. Se abrió una investigación formal sobre la procedencia del animal y sobre posibles irregularidades pasadas. Julián se apoyó en la mesa de la cocina. ¿Eso es bueno o malo? Es necesario, respondió el abogado, pero también significa que la historia empieza a moverse fuera de nuestro control. Ese mismo día, 2 camionetas oficiales pasaron por el camino del rancho sin detenerse. No eran las mismas de antes. Estas eran grises, sin distintivos llamativos. Observaban, tomaban nota. La noticia corrió rápido. En el pueblo, algunos empezaron a cambiar el tono. Ya no hablaban de animal robado, sino de problema grande. Otros seguían alejándose. El miedo era contagioso. Julián se enfocó en lo único que podía controlar, el cuidado de la yegua. Ahora caminaba con soltura, el cuello arqueado de forma natural, el paso firme. Julián decidió probar montarla por primera vez. No para exigirle, solo para sentirla. Se subió con cuidado, sin espuelas, sin presión. La yegua no se tensó. Caminó despacio, atenta, como esperando indicaciones que Julián aún no sabía dar. Dieron una vuelta completa al potrero, luego otra. No hubo resistencia, no hubo miedo. Cuando bajó, Julián tenía los ojos húmedos. «Nunca te dejaron ser», murmuró. «Pero aquí sí». Ese momento fue interrumpido por Ernesto, que llegó con el ceño fruncido. «Vino gente preguntando por ti en el pueblo», dijo. «No oficiales, de los otros». Julián apretó la mandíbula. «¿Qué dijeron?» «Nada directo, solo que esto se puede arreglar». Julián negó con la cabeza. «Ya no». Esa noche, el rancho volvió a llenarse de sombras. No se acercaron, no hicieron ruido, pero estaban ahí, presencias que se sienten más de lo que se ven. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Un hombre mayor llegó solo, a pie. No traía camioneta ni amenazas. Vestía ropa sencilla y caminaba despacio. «Busco a Julián», dijo con voz cansada. Julián salió a su encuentro. «Soy yo». El hombre respiró hondo. «Yo trabajé en el criadero del que viene esa yegua», dijo. «Hace muchos años». Julián sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué viene ahora?» «Porque no me deja dormir», respondió. «Porque vi cosas que no estuvieron bien, y porque ese animal no merecía desaparecer así». Se sentaron bajo la sombra de un árbol. El hombre contó lo que sabía. No todo, solo lo suficiente. Habló de competencias arregladas, de apuestas ilegales, de animales cambiados de nombre, de otros vendidos como si nunca hubieran existido. Habló de una noche en la que varias yeguas desaparecieron de los registros, como si jamás hubieran nacido. Esta, dijo, era la más valiosa. Por eso la escondieron. Por eso la dejaron caer. Julián escuchó en silencio. «¿Por qué no habló antes?», preguntó. El hombre bajó la mirada. «Porque tuve miedo, y porque nadie quería escuchar». Antes de irse dejó un nombre, un apellido que ya había aparecido en conversaciones susurradas. Eso lo cambió todo. El abogado reaccionó rápido. «Esto fortalece el caso», dijo. «Pero también sube el riesgo». Las llamadas regresaron. Esta vez, más insistentes, más desesperadas. «Esto no va a terminar bien», le dijeron. «Para nadie». Julián colgaba sin responder. La yegua parecía sentir el ambiente. Se mantenía cerca de Julián. Lo seguía con la mirada. No estaba nerviosa, pero sí alerta, como si supiera que algo se aproximaba. Una madrugada, un estruendo despertó a todos. Una explosión seca, lejana, pero clara. No fue en el rancho, fue en el camino viejo. Al amanecer se supo. Habían incendiado una camioneta abandonada. Un mensaje, no para Julián directamente, sino para quien estuviera observando. Las autoridades aparecieron más tarde, tomaron fotos,
Hicieron preguntas. No dieron respuestas. Ernesto fue directo. Esto ya no es solo presión, dijo. Es advertencia. Julián lo sabía, pero también sabía algo más. Ya no estaba solo. Ya no era un ranchero aislado aceptando un mal pago. Ahora había documentos, testigos, registros. La historia estaba saliendo a la luz, aunque a algunos no les gustara. Esa tarde, Julián volvió a montar a la yegua. Esta vez, la dejó correr un poco más. No rápido, no para exhibir, solo para sentir su fuerza. El viento le golpeó el rostro. El polvo se levantó detrás de ellos. En ese instante, Julián entendió que, pasara lo que pasara, ya había ganado algo que no se podía quitar. Había hecho lo correcto cuando nadie miraba. Había protegido lo que otros querían borrar. Y había demostrado que incluso en un mundo de amenazas, la verdad, aunque lenta, siempre encuentra cómo avanzar. Pero el momento decisivo aún no había llegado. Y cuando llegara, no habría marcha atrás. Después del incendio en el Camino Viejo, nada volvió a sentirse igual. Aunque el rancho seguía en pie y la rutina aparentaba normalidad, Julián sabía que habían cruzado un punto crítico. El mensaje había sido claro. Estaban dispuestos a escalar. Las autoridades regresaron 2 días después, esta vez con más preguntas que antes. No acusaron directamente, pero tomaron nota de todo. Horarios, movimientos, visitas recientes. Julián respondió con calma, sin ocultar información, sin exagerar nada. Sabía que cualquier contradicción podía volverse en su contra. Cuando se fueron, el silencio regresó, pero ya no era un silencio vacío, era expectante. El abogado llamó esa misma noche. «Tenemos una ventana», dijo. «No es grande, pero existe. La Fiscalía quiere cerrar este asunto antes de que se haga público a nivel nacional». «¿Y eso qué significa?», preguntó Julián. «Que van a presionar para que la yegua sea presentada oficialmente, con peritajes completos, con testigos». Julián entendió el riesgo de inmediato. «Si la saco», dijo, «ellos van a aparecer». «Probablemente», respondió el abogado, «pero si no la sacas, el caso se estanca, y ellos ganan tiempo». Julián pasó la noche despierto, caminando por el patio, escuchando el sonido lejano de los insectos. Miró el potrero donde la yegua descansaba, tranquila, firme, como si no cargara sobre el lomo todo ese peso. Al amanecer, tomó la decisión. «La llevamos», dijo a Ernesto, «pero no solos». Organizaron todo con discreción. El traslado sería temprano, con apoyo de 2 vehículos más, y aviso previo a las autoridades. Nada improvisado, nada oculto. El día del traslado, el cielo amaneció despejado, demasiado perfecto para un día así. Julián subió a la yegua al remolque con calma. Ella no se resistió, no relinchó, no mostró nerviosismo, solo entró y se quedó quieta, como si entendiera que ese viaje era necesario. El camino hacia la ciudad se hizo eterno. Cada curva parecía una amenaza. Cada vehículo que se acercaba hacía que Julián apretara los dientes. Llegaron sin incidentes. En las instalaciones oficiales, los veterinarios comenzaron el proceso. Medidas, fotografías, análisis, todo documentado. El ambiente era tenso, pero profesional. Nadie hablaba de más. Uno de los peritos levantó la vista. «Este animal no debería estar aquí», dijo. «Debería haber estado compitiendo hace años». Julián no respondió. No hacía falta. Mientras el proceso avanzaba, una camioneta negra se estacionó afuera. Luego otra. No entraron. Esperaron. Ernesto los vio desde lejos. «Ya llegaron», dijo en voz baja. Julián asintió. No tardaron en presentarse. Un hombre de traje oscuro, acompañado de 2 más. Sonreían pero no saludaban. «Venimos a resolver un malentendido», dijo el del centro. «Ese animal nos pertenece». El abogado de Julián intervino de inmediato. «Eso lo decidirán los registros y la ley», respondió. «No ustedes». El hombre sonrió un poco menos. «La ley es flexible», dijo. «A veces». «Hoy no», contestó el abogado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Horas después, los resultados preliminares fueron claros. No solo confirmaban el linaje, sino que coincidían con registros desaparecidos hacía años.
registros que alguien había intentado borrar. Eso cambió el tono. Las autoridades pidieron a los hombres que se retiraran. No fue una invitación, fue una orden. Antes de irse, uno de ellos se acercó a Julián. «Esto no termina aquí», dijo. «Te estás metiendo en algo que no entiendes». Julián lo miró a los ojos. «Tal vez», respondió, «pero ya no me voy a quitar». Esa noche, la yegua quedó bajo resguardo oficial. Julián regresó al rancho con una mezcla de alivio y vacío. Por primera vez desde que todo comenzó, no estaba ahí. El rancho se sintió demasiado silencioso. Pasaron días sin noticias. Luego, una semana. El pueblo empezó a murmurar otra vez, pero ahora el tono era distinto. Ya no había burla. Había respeto, incluso miedo. Don Mateo pasó una tarde. «Lo que hiciste», dijo. «No muchos lo harían. No lo hice por valentía», respondió Julián. «Lo hice porque no podía hacer otra cosa». Una noche, el abogado llamó con voz firme. «Se va a hacer público», dijo. «No todo, pero lo suficiente. Hay más animales involucrados, más nombres, más dinero». Julián cerró los ojos. «¿Y la yegua?» «Está protegida», respondió. «Y tú también, en cierta medida». Esa fue la primera vez que Julián sintió algo cercano a la paz. Pero duró poco. 2 días después, alguien dejó algo en la entrada del rancho. No era una nota, no era una amenaza escrita. Era una herradura vieja, oxidada, reconocible, un símbolo claro. Ernesto fue directo. «Es advertencia», dijo. «No se van a quedar quietos». Julián sostuvo la herradura en la mano. Pesaba más de lo que esperaba. «Que lo intenten», respondió. «Ya no pueden esconderse». Miró el horizonte, donde el sol caía lento, tiñendo la tierra de rojo. La yegua había sido llevada a la luz. La verdad también. Pero cuando alguien pierde algo que creyó enterrado para siempre, no siempre acepta la derrota en silencio. Y Julián lo sabía. El último movimiento aún no se había jugado. La herradura permaneció varios días sobre la mesa de madera del comedor. Julián no la guardó ni la tiró. Quería verla. Recordarse a sí mismo que aquello no había terminado, que la amenaza no era imaginaria. Desde que la yegua quedó bajo resguardo oficial, el rancho parecía incompleto. Julián se descubría caminando hacia el potrero vacío, como si esperara verla aparecer entre el polvo. Ese vacío era extraño, pero también le daba claridad. Ahora el conflicto ya no estaba concentrado en un solo lugar. Se había expandido. El abogado volvió a llamar. «Se están moviendo», dijo. «Hay gente presionando para cerrar esto rápido, antes de que aparezcan más nombres». «¿Eso es bueno?», preguntó Julián. «Depende», respondió. «Para algunos sí, para otros no». Julián entendía bien a quienes no les convenía. En el pueblo, el ambiente cambió. Ya nadie lo miraba con burla. Algunos lo evitaban, otros lo saludaban con un respeto nuevo, casi incómodo. Sabían que Julián estaba metido en algo grande, y en lugares pequeños, eso siempre genera distancia. Una tarde, un hombre que Julián no veía desde hacía años se acercó. «Oí que todo empezó por compasión», dijo, «por no dejar morir a un animal». Julián asintió. «Así fue». El hombre negó con la cabeza. «Nunca sabes hasta dónde llega un acto así». Julián lo sabía mejor que nadie. Mientras tanto, las noticias comenzaron a filtrarse. No en grandes titulares, pero sí en notas breves, mal colocadas, donde se hablaba de irregularidades en registros ganaderos antiguos y de investigaciones en curso. No mencionaban nombres, pero quienes debían entender, entendían. Una noche, Ernesto llegó serio. «Hay un rumor», dijo. «Dicen que el hombre fuerte detrás de todo esto está enfermo y desesperado». Julián levantó la vista. «La gente desesperada comete errores». «¡Oh, locuras!», respondió Ernesto. 2 días después ocurrió algo que nadie esperaba. El mismo hombre mayor que había trabajado en el antiguo criadero regresó al rancho. Esta vez no venía solo. Traía documentos, copias viejas, fotografías. «No puedo quedarme callado más», dijo. «Ya empezó a salir todo. Y si no hablo ahora, nunca lo haré». Se sentaron de nuevo bajo el árbol. El hombre explicó que había decidido declarar formalmente, que otros también estaban considerando hacerlo. El miedo seguía ahí, pero ya no era absoluto.
La yegua, dijo, era la prueba más clara, pero no la única. Eso fue un punto de quiebre. El abogado confirmó más tarde que las declaraciones abrían la puerta a un caso mucho más amplio. Fraudes, amenazas, encubrimientos, una red que llevaba años operando sin consecuencias. Esto ya no depende solo de ti, le dijo, pero tu papel fue clave. Julián no respondió. Pensó en el día en que aceptó aquel pago absurdo, en las risas, en la compasión silenciosa que lo empujó a no rechazarla. Nunca imaginó que ese gesto desencadenaría todo esto. La presión volvió a intensificarse. Un desconocido intentó entrar al rancho una noche. No llegó lejos. Se fue cuando vio luces encenderse. Pero dejó huellas. Intención. Aviso. Julián no denunció. Ya no era necesario. Todo estaba siendo observado. Una semana después, recibió una llamada diferente. La yegua será presentada públicamente, dijo el abogado, en un evento controlado, con peritos, registros y autoridades. No como espectáculo, como cierre. Julián sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Tengo que estar ahí? Si puedes, respondió. Deberías. El día llegó. No hubo multitudes ni aplausos. Solo gente clave, profesionales, observadores. La yegua fue conducida con calma. Su presencia llenó el lugar. Ya no había rastro del animal desnutrido. Era fuerte, elegante, imponente. Los murmullos fueron inevitables. Uno de los peritos habló en voz alta. Este animal fue deliberadamente ocultado, no por falta de valor, sino por exceso de él. Julián observó desde un costado. No sonrió, no levantó la cabeza, solo respiró. Entre los presentes, Julián reconoció a uno de los hombres que lo habían amenazado al principio. Esta vez no sonreía. Evitaba mirarlo. El proceso terminó sin incidentes. La yegua quedó oficialmente reconocida, protegida y vinculada al expediente mayor. Al salir, el abogado fue claro. Esto no borra el peligro por completo, dijo, pero cambia las reglas. Julián asintió. De regreso al rancho, el atardecer cayó lento sobre Zacatecas. El polvo se levantaba suave, casi tranquilo. Julián se detuvo en el camino y bajó del vehículo. Miró el horizonte. Pensó en todo lo que había perdido. Tranquilidad, anonimato, certezas, pero también en lo que había ganado. Respeto propio, claridad, propósito. La yegua no estaba con él esa noche, pero ya no sentía el mismo vacío. Sabía que estaba a salvo, y sabía que, de algún modo, su historia ya estaba escrita. Sin embargo, también entendía algo fundamental. Las personas que construyen imperios en la sombra no aceptan caer fácilmente. Y cuando se dan cuenta de que ya no pueden esconder la verdad, a veces intentan destruirla. Julián regresó al rancho con una certeza firme. Lo peor aún no había pasado, pero tampoco lo mejor. Y el desenlace que se acercaba no solo definiría el destino de la yegua, sino el suyo propio. Después de la presentación oficial de la yegua, el tiempo pareció avanzar de forma extraña. No hubo explosiones inmediatas ni arrestos espectaculares. Lo que siguió fue más peligroso. Silencio administrativo, movimientos discretos, llamadas cerradas tras puertas que Julián no podía ver. Eso lo inquietaba más que las amenazas abiertas. El abogado fue claro desde el inicio. Cuando todo se vuelve silencioso, dijo, es porque alguien está negociando. ¿Negociando qué?, preguntó Julián. ¿Cómo perder lo menos posible? En los días siguientes, Julián fue citado 2 veces más para declaraciones formales. No eran interrogatorios hostiles, pero sí exhaustivos. Le preguntaron detalles mínimos. Fechas, horarios, personas, palabras exactas. Él respondió todo con calma. No exageró nada. Tampoco suavizó lo ocurrido. Cada declaración reforzaba una verdad incómoda. La yegua había sido solo una pieza dentro de algo mucho más grande. Mientras tanto, el pueblo vivía su propio proceso. Algunos negocios volvieron a abrirle crédito. Otros seguían evitando su nombre. Ya no importaba. Julián había aprendido a no depender de la aprobación ajena. Una tarde recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, mayor, acompañado por un abogado que Julián no conocía. No era una amenaza directa. Era algo distinto.
Venimos a hacerle una propuesta, dijo el abogado. De carácter civil. Julián los escuchó sin invitarlos a pasar. No estoy interesado, respondió. Lo que tenga que resolverse, que se resuelva donde corresponde. El hombre mayor lo observó con atención. Usted no gana nada estirando esto, dijo. Solo enemigos. Julián sostuvo la mirada. Ya los tenía antes. Se fueron sin insistir, pero el mensaje fue claro. Aún buscaban controlar el desenlace. Esa noche, Ernesto habló sin rodeos. Esto se está cerrando, dijo. Y cuando se cierre, alguien va a caer. No quiero venganza, respondió Julián. Solo quiero que no puedan hacerlo otra vez. Ernesto asintió. Eso es lo que más les duele. Días después, la noticia empezó a filtrarse con más claridad. No nombres completos, pero sí cargos. Fraude, encubrimiento, manipulación de registros, amenazas. El caso ya no podía enterrarse. El hombre poderoso, el del apellido que se repetía en susurros, había sido llamado a declarar. Eso cambió todo. Las camionetas dejaron de rondar el rancho. Las llamadas cesaron por completo. El aire se volvió más liviano, aunque la tensión seguía ahí, como un eco que tarda en irse. Julián recibió una última citación, esta vez no para declarar, sino para escuchar. En una sala sobria, sin cámaras ni público, un funcionario le habló con franqueza. Su papel fue determinante, dijo. Sin su decisión inicial, este caso no existiría. Julián no respondió. El animal quedará bajo custodia especializada, continuó. Se evaluará su futuro con criterios técnicos. Usted no está obligado a nada más. ¿Y ellos?, preguntó Julián. El funcionario no dio detalles. Habrá consecuencias. Eso fue suficiente. Al regresar al rancho, Julián se permitió algo que no había hecho en meses: sentarse sin pensar en el siguiente paso. El sol caía lento. El viento movía la tierra seca. Todo seguía igual. Y al mismo tiempo, nada lo estaba. Don Mateo llegó al atardecer. Se acabó, dijo. No del todo, pero ya no pueden tocarte. Julián miró el horizonte. Nunca quise ser parte de algo así. Nadie quiere, respondió don Mateo. Pero algunos no huyen cuando llega. Esa noche, Julián durmió profundamente por primera vez desde que todo comenzó. Soñó con el rancho en calma, con la yegua corriendo libre, fuerte, sin miedo. Al despertar, entendió que el final se acercaba, no como un golpe, sino como un cierre lento, inevitable. Días después el abogado llamó por última vez. El proceso entra en su fase final, dijo. No habrá acuerdos ocultos. Se acabó el margen de maniobra. Gracias, respondió Julián. Por todo. Gracias a ti, corrigió. Por no soltar. Esa tarde, Julián recibió una invitación formal. No era obligatoria. Era simbólica. La yegua sería trasladada a un centro especializado, donde podría ser rehabilitada completamente, y quizá algún día, competir o criar, con su historia restaurada. Julián aceptó ir. El traslado fue tranquilo, sin miradas hostiles, sin sombras, solo trabajo bien hecho. Antes de irse, Julián se acercó a la yegua, le pasó la mano por el cuello. Ella bajó la cabeza ligeramente, confiada. Ya nadie te va a esconder, dijo en voz baja. Nunca más. La vio alejarse sin sentir pérdida. Sintió cierre, porque entendió algo que tardó mucho en aceptar. La yegua había llegado a su vida para ser salvada, pero él también había sido puesto a prueba, y había salido distinto. El peligro se disipaba, la verdad quedaba, y el último capítulo ya estaba esperando. El rancho volvió a respirar. No fue inmediato ni espectacular. No hubo celebraciones ni anuncios formales. Simplemente, un día Julián despertó y notó que el silencio ya no pesaba. Era un silencio normal, de campo, lleno de sonidos pequeños. El viento, los animales, la vida siguiendo su curso. La yegua ya no estaba ahí, y por primera vez, eso no dolía. Julián retomó su rutina poco a poco. Reparó cercas, revisó el ganado, volvió a sentarse al atardecer sin pensar en llamadas desconocidas ni camionetas sospechosas. El rancho seguía siendo el mismo, pero él no. En el pueblo, la historia terminó de acomodarse, ya no en susurros, sino en conversaciones abiertas. Algunos decían que Julián había tenido suerte, otros
que había sido imprudente. Los que entendían mejor decían algo distinto, que había tenido carácter. Una mañana recibió una carta oficial. No era extensa. Confirmaba lo que ya sabía. El proceso había concluido. Las responsabilidades estaban establecidas y el expediente quedaba cerrado. No decía nombres. No hacía promesas. Solo dejaba constancia. Julián dobló el papel y lo guardó sin emoción exagerada. No necesitaba más. Días después, el doctor Herrera pasó por el rancho. Ya no como veterinario preocupado, sino como amigo. Fui a verla, dijo. Está fuerte, sana. La están cuidando bien. Julián sonrió apenas. Me alegra. Podría competir, agregó. O criar. Tiene todo. Que haga lo que tenga que hacer, respondió Julián. Ya hizo suficiente aquí. Herrera lo miró con respeto. No muchos sueltan algo así sin pedir nada a cambio. Julián se encogió de hombros. Nunca fue mía. Esa frase resumía todo. Con el paso de las semanas, Julián empezó a notar cambios pequeños pero claros. Proveedores que antes dudaban ahora cumplían. Vecinos que antes se alejaban ahora saludaban con firmeza. No por miedo, sino por reconocimiento. Una tarde, don Mateo se sentó con él frente al llano. ¿Te arrepientes?, preguntó sin rodeos. Julián pensó unos segundos. No, respondió. Me cansé, tuve miedo, pero no me arrepiento. Don Mateo asintió. Eso es raro. ¿Qué cosa? Que alguien pierda dinero, tranquilidad y sueño, y aún así gane algo más grande. Julián miró el horizonte, donde el sol empezaba a caer. No gané, dijo. Solo no perdí lo que no estaba dispuesto a perder. Esa noche, Julián soñó otra vez con la yegua, pero ya no corriendo sin rumbo. En el sueño, avanzaba firme, con espacio, con luz, y él no intentaba seguirla, solo la veía irse. Al despertar, entendió que ese sueño no era nostalgia, era cierre. Meses después, una nota breve apareció en un periódico regional. No hablaba de Julián, no hablaba del rancho, solo mencionaba que una yegua de linaje excepcional había sido oficialmente reincorporada a registros nacionales, tras años de irregularidades. Nada más. Julián la leyó una vez y la dejó sobre la mesa. El tiempo siguió su curso. El rancho prosperó lentamente, sin milagros, con trabajo, con constancia, como siempre. Pero ahora, Julián caminaba distinto, no más orgulloso, más tranquilo. Había aprendido algo que no se enseña en ningún lugar, que la dignidad no se negocia cuando nadie está mirando, que la compasión puede ser más peligrosa que la ambición, y que el verdadero valor, casi siempre, llega disfrazado de problema. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, un muchacho del pueblo se acercó. Dicen que usted pudo hacerse rico, dijo. ¿Es cierto? Julián sonrió sin dejar de trabajar. Pude haber hecho muchas cosas. ¿Y por qué no lo hizo? Julián se enderezó y lo miró a los ojos. Porque no todo lo valioso se vende. El muchacho no respondió, solo asintió y se fue. Julián volvió a lo suyo. El sol cayó lento sobre Zacatecas, tiñendo la tierra de naranja y rojo. El mismo paisaje de siempre, el mismo polvo, el mismo viento, pero una historia distinta había pasado por ahí. Todo empezó con una deuda, una risa ajena y una yegua flaca que nadie quería. Terminó con la verdad en su lugar, y con un hombre que entendió que, a veces, aceptar lo que otros rechazan no te quita nada, te revela quién eres.